Yo les guardo, pastora Elvira Cid, de la Casa de Oración y Restauración Kainos, para ustedes en República Dominicana. Y hoy vamos a trabajar el tema desde el altar. Desde el altar. ¿Quiénes de ustedes entienden que tienen un llamado en el altar? A ver. Amén. ¿Quién no entiende que está llamado? ¿Quién entiende que no está llamado al altar? Que a usted Dios no le ha dicho que usted tiene nada que hacer. ¿Por todo el mundo entonces? Alabamos el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? En el altar es donde suceden todas las cosas que Dios tiene para su pueblo y donde su pueblo tiene que manifestar lo que Dios tiene preparado para él. Nos vamos a ir a estudiar. Yo tengo, y es bueno que usted sepa, yo tengo meses orando al Señor por este tema, porque habían cosas que me preocupaban mucho. Y en una de las conferencias que fuimos a Santiago, el Señor había hablado de que aquí en la iglesia se había traído una ofrenda contaminada al altar. No fue una palabra directa, pero yo sabía que Dios me estaba hablando en ese momento. Por lo tanto, comencé a tener cada vez más celo por lo que se hacía aquí, más exigencia, y comencé a prestarle mucha atención a las cosas que íbamos a hacer. Probablemente usted ha visto, ¿y qué le pasa a la pastora? La pastora a veces está como que no hay quien le pele el diente. Cuando yo entro por esa puerta, o cuando yo estoy en mi casa y lo veo a usted en actitudes no propias de un ministro. ¿Quiénes estuvieron en la vigilia de mi casa? ¿Qué decía el Señor que había en mi corazón? Dolor. Eso no lo dije yo a nadie. El Señor le pudo mostrar mi corazón a 2 personas. Mi corazón llora, gime, por la forma tan baja que muchas veces, gracias, estamos manejando lo de Dios. Nos vamos a ir al capítulo 8 del libro de Números. Yo quiero que usted anote, porque yo le voy a dar fundamento bíblico de la corrección que yo recibí para el pueblo de parte de Dios. Y me voy a extender en algunas cosas, porque yo había orado y yo le decía al equipo de estratega la semana pasada cuando terminó el servicio, yo le decía al equipo, hay un tema y es que el Señor me bajó una raya, pero yo necesito ponerlo de forma bonita para que todo el mundo me pueda entender, nadie se ofenda y se vaya corriendo de la iglesia. Esa no es la idea. Entonces, cuando terminó el servicio, el Señor me entrega unos versículos a través de alguien y yo le digo, espérate, me dice, no, porque hay unos códigos. Digo, sí, porque hay códigos. Yo necesito sentarme a ver qué es lo que Dios me va a decir a través de estos códigos. Y ciertamente era muy profundo. Entonces yo le voy a poner bonito hoy la llamada de atención y usted coge el pedazo que le falta, el pedazo que le toca a usted. Amén. Todo el que entiende, esto es exclusivamente para el que entiende que tiene un llamamiento en el altar. Si usted Dios nunca le ha hablado de que usted va a ministrar en el altar, téngalo como una enseñanza pastoral más. Amén. Diga gloria a Dios. Sacúdase un chin. Y ahorita usted habla en lengua. Libro de Números, capítulo 8. Libro de Números, capítulo 8. Y voy a ir dividiendo en segmentos para que usted me pueda comprender mejor. ¿Ok? Porque usted sabe que estamos hablando del Antiguo Testamento y por ende estamos hablando de temas un poco fuertes y sobre todo profundos. Bien, en el capítulo 8, versículo del 1 al 4, dice, el Señor le dijo a Moisés, vamos a ver,
Si permiten que lo voy a abrir aquí también, para poder tener mejor visibilidad. El Señor, y lo voy a leer en NBB, ¿okay? Para que usted pueda tenerlo mejor. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que cuando encienda las 7 lámparas del candelabro, debe hacerlo de forma que la luz se proyecte hacia adelante. Y Aarón lo hizo así. Estoy hablando de que ustedes saben que Moisés hablaba con Dios como cara a cara. Él no tenía mandado. Él no tenía una Biblia. Él no tenía ningún intermediario. Eran Dios y él. Y Aarón lo hizo así. El candelabro, incluyendo los adornos florales de la base y las ramas, estaba todo hecho de oro, labrado a martillo. Su construcción correspondía al modelo exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. ¿Al modelo qué? Exacto. A veces Dios nos da una orden, voy a comenzar por ahí, y usted lo hace como le da la gana. Usted lo hace como le salga. No, porque es que Dios sabe que nosotros somos humanos. El modelo exacto. Esta casa trabaja por diseño. Esta casa no trabaja por emoción. Y Dios trabaja los diseños aquí demasiado claros. Aquí hay combinaciones de adoración con alabanza, aquí hay combinaciones de pasos, aquí hay composiciones musicales, aquí hay combinaciones a nivel de colores, aquí hay, hasta las sillas tienen un diseño, la posición del templo. Entonces, ¿qué era este candelabro? El del que está hablando Moisés. Está hablando de nada más y nada menos que de la menorá, que es como se llama el candelabro. La menorá. La menorá es esto que usted quizá ha visto en muchos lugares. Si me voy atrás, vuelvo y lo describo para que usted me entienda. Dice, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante. El candelabro estaba hecho ¿de qué? De oro labrado a martillo. Desde su base, a ver, no, la televisión no me permite ponerlo. No, desde su base hasta las flores que van subiendo. Conforme al modelo exacto que Dios le dio. Pero en Apocalipsis 4:5 dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cada una de las lámparas tenía un mechero que tenía 7 fuegos también, 7 llamas. O sea que eran 7 lámparas, cada una con 7 llamas cada una. Y yo voy a explicarle todo eso. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? A ver. Ajá. ¿Dónde están registrados los 7 espíritus de Dios? Isaías 11:2. Es un versículo que nosotros siempre oramos aquí. Búsquelo y sea edificado. ¿Qué dice Isaías 11:2, por favor? Porque yo no lo incluí dentro de la lectura. A ver. Isaías 11:2. Sí, adelante, pastor. El tiempo del Señor será sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, ahora el Señor. Él te dará obedecer al Señor. Entonces, este candelero que ustedes ven aquí era uno de los artículos más hermosos
que habían dentro de todo el mobiliario del tabernáculo. Estaba hecho, como ustedes saben, de oro martillado a mano. Todo eso se hacía a mano. No tenemos los orfebres ni los herreros que tenemos hoy día. Y era la obra de un artesano que la había diseñado de forma, y quiero que ustedes presten atención, que parezcan las ramas de un almendro, con una gran flor de almendro en el extremo superior de cada brazo. O sea, que lo que está agarrando cada uno de los candelabros superiores son flores de almendro y servían para sostener las lámparas. Y lógicamente, cuando eso estaba encendido, era un espectáculo. Y era una de las figuras más perfectas de Cristo que nosotros hallamos en la palabra. La lámpara iluminada representa al Espíritu Santo, quien revela la hermosura de Cristo. El candelero es sinónimo de Cristo. Quiero que presten atención. Quien envió entonces al Espíritu Santo al mundo, y es el Espíritu de Dios quien ahora toma las cosas de Cristo y nos las revela. Los 7 cuerpos, ustedes son un candelero de 7 lados, si lo puede contar. Los 7 cuerpos que forman el candelabro simbolizan lo siguiente. Los 6 de los lados representan lo humano, porque 6 es el número que representa al hombre. Porque el hombre fue hecho el 6º día de la creación, según dice Génesis 1, del 26 al 31. Y la séptima vara del candelabro, que es la central, representa a Jesucristo, el Maestro inmortal, según dice Mateo 23, 8. Unidos a Cristo somos 7, que es el número de la eternidad, el número perfecto, el número infinito. ¿Ok? Nosotros, como siempre ustedes escuchan que dice, que termina su oración Gustavo, que nos unamos a él y seamos uno. La menorá lo que representa es nuestra unidad con Cristo. Entonces, al principio de la iglesia encontramos 4 marcas distintas, y cuando hablo del principio estoy hablando de la iglesia antigua de Hechos 2, que eran las marcas visibles de la iglesia para esa época y que deberían de ser las marcas de hoy día. Y yo quiero que usted la anote porque debe ser la meta de toda iglesia. Hechos 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 características, acciones, funciones que debe estar haciendo la iglesia conforme el ejemplo que se nos dio en aquel momento. 1, perseverar en la doctrina. Usted no puede venir a traer otra doctrina que no sea la que en esta casa se predica. Número 1, usted tiene que perseverar en la que está aquí si usted ha decidido ser miembro. Número 2, en la comunión de los unos con los otros. La unidad en esta casa es invariable. Nosotros no podemos tener una casa dividida. Nosotros no podemos tener una iglesia dividida. Nosotros no podemos tener parejas divididas. Nosotros no podemos tener familias divididas dentro de la iglesia. Unidad en absoluto, no es negociable. Porque una iglesia donde no hay unidad no es una iglesia. Y cuando hablo de unidad, no estoy hablando de, hágame favor, Anito, mira, y qué sé yo cuánto. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Y yo le contesto de verdad. Exacto. Y él me contesta de verdad. No es eso. Eso no es unidad. Unidad es que Luisana tiene una situación, Suheiri tiene una situación, Melvin tiene una situación, y yo puedo tener un hombro para que Melvin se sostenga, lo escucho y canalizo las cosas de la manera correcta.
Unidad es que yo no soy parte de un grupito en la congregación. Unidad es que a mí me importa por qué Gustavo hoy no vino. Unidad es que si el pastor tiene una situación, yo por lo menos le voy a escribir al pastor una vez a la semana. El pastor y yo no somos íntimos, yo no soy escudero del pastor, yo no soy del equipo de intercesión, pero es mi pastor. Unidad. Tercero, el partimiento del pan. Señores, en ese momento solemne era que ellos compartían más. No había nada que no se hiciera, o sea, sobre mesas con alimentos. Porque cuando tú te sientas a comer con otro, tú tienes que dejar las diferencias. Tú no sientas a nadie en la mesa de tu casa al que tú no le tienes por lo menos respeto. Y para tú sentarte en la mesa a comer el pan del Padre con tus hermanos, por lo menos debes de tener respeto. A tus hermanos y a lo que perteneces. Y número 4, en las oraciones. Ayunaste, igual como nosotros la semana pasada que convocamos el ayuno. Ay, yo no sabía, pastora, ¿y cómo es eso? Bueno, Gustavo dio el testimonio. Gustavo, ¿ayunaste? No, pastora, yo no ayuné. Cuéntame. Tú me llamas para otra cosa, ¿cómo es posible que no me llames para preguntarme cómo es el ayuno? Y eso es, Gustavo, ¿cuánto tiempo tú tenías en la iglesia? Como 2 meses más o menos. ¿Y por qué si tú me llamas a mí para lo que sea, por qué tú no me llamas para preguntarme cómo se hace el ayuno? Simplemente te quedaste fuera del ayuno porque sí, y te perdiste la bendición del ayuno, de un ayuno congregacional. En unidad y unanimidad. Cuando se ayuna y se ora, se desatan los cielos de manera sobrenatural. ¿Quién quedó impactado en su espíritu por lo que vivió en la vigilia en mi casa el otro día? Y hemos hecho mucho tabernáculo en mi casa. Hemos hecho muchos encuentros. Pero el derramar que hubo allí fue sobrenatural. Sobrenatural, irrepetible. Entonces, usted tiene que procurar entrar en estos cuatro lineamientos. La iglesia tiene que caminar iluminada por esa luz. La iglesia tiene que aprender a recibir las instrucciones de la palabra de Dios y no estar todo el tiempo, no, que yo ahora voy a leerme un libro de Tony Robbins. No, porque es que ahora yo voy entonces a leer un libro de Brian Tracy y yo me voy a tomar los parámetros de liderazgo que están sometidos en. Señores, yo vengo de ahí, no me burlen. Ya yo me comí todo eso. Y me lo sé todos. Y lo que hay en la palabra, usted no la quiere nada de eso. A menos que sea un libro de Rick Warren o de John Maxwell, que están basados todos en la Biblia. Porque ellos son pastores. Ahora, observemos lo siguiente. El candelero era fuente de luz. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es? Dice la palabra que Él es la luz del mundo. Él se revela así en la palabra de Dios, significa que nuestras ofrendas y nuestros servicios son para Él. Todo debe ser hecho a la luz de su presencia. Dicho de otra manera, debe ser llevado a cabo de acuerdo con su palabra. Y usted no va a encontrar la revelación de lo que Él tiene para usted en otro lugar, sino en la palabra, porque ahí es donde tú puedes aprender de Él. Si nos vamos entonces en el versículo 5, recuerde que seguimos en números 8, estamos analizando del 1 al 4, ahora vamos del 5 y el 6. Hablamos de la purificación de los levitas. El Señor habló a Moisés y le dijo: aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel, purifícalos, haz expiación por ellos. ¿Alguien sabe quiénes son los levitas?
Ok, ¿alguien más? No, ok, perfecto. Ok, levita no es el que hace no, y se va subiendo y gracias. No, ¿por qué? ¿Verdad? Para que tengamos los términos claros. Antes de entrar a los levitas, yo quiero presentarles esto. El pastor ahorita hablaba, y vuelvo y repito, el pastor no tiene idea de que yo iba a predicar. Los intercesores tampoco, pero el espíritu es uno. Este es el tabernáculo, lo que se conocía como el tabernáculo, lo que el Señor le entregó a Moisés para hacer el tabernáculo. El pastor le decía ahorita que cuando usted llega con su chile y su pleito de su casa y entra por la puerta, según hablaba el salmo que él leía, usted entra por la puerta. Inmediatamente usted entra por la puerta, ya usted está en todo eso ahí que está ahí, se llama en los atrios, se llama el atrio. Todo eso aquí, desde la morada hasta la morada, es el atrio. Eso quiere decir que es desde que usted se desmonta allá afuera hasta esa puerta, es el atrio de nuestro tabernáculo. Por eso hay gente que usted sabe que ha venido a la iglesia diciendo, oye, pero desde el parqueo. Y tuvimos un señor demente que venía por ahí buscando la música donde era hasta que llegó y entró hasta aquí. Desde el parqueo, una presencia. Y no es por nada, pero la de aquí, no la de allá arriba. Entonces, esos son los atrios. Y nos vamos a basar en este momento en explicar sobre ese tema de los levitas, pero yo quiero que usted y tenga pendiente, porque yo voy a explicar este tema del tabernáculo con más profundidad un poco más adelante en una clase. Esta es una de las figuras más perfectas de lo que usted puede entender sobre el tabernáculo. Porque muchas veces nosotros hablamos del tabernáculo, vamos a un tabernáculo de oración, un tabernáculo de exaltación, un tabernáculo de qué sé yo qué, todos los días tenemos un tabernáculo, pero usted no entiende lo que es un tabernáculo. Este es el tabernáculo. El tabernáculo tenía partes, tenía instrumentos, y todo eso es sombra y ensayo de Cristo. Todo eso tiene que ver con Él, con su persona, y de la forma en la que nosotros nos acercamos a Él. Entonces, dijimos que en el versículo 5 y 6, Él le dice, Señor habló a Moisés y le dijo, aparta a los levitas entre los demás hijos de Israel y purifícalos y haz expiación sobre ellos. La luz del candelero y el lavacro eran para el beneficio de los levitas. El lavacro, para quien no lo tomó en cuenta, es esto. Usted entra por esta puerta, aquí se encuentra el altar de bronce y esta es el lavacro o fuente de lavamiento. Y aquí entonces usted entraba al tabernáculo perfecto. Y ahora te voy a explicar esa parte. Cuando el Señor le dice a los levitas, a Moisés, que tenía que purificarlos y lavarlos, ellos tenían que pasar por aquí, por el lavacro, aunque ya habían estado ante el altar de bronce, que era el anterior, y se los voy a enseñar en un momento, y el altar representa la cruz de Cristo, y nos habla de cómo Dios mantiene puros a sus siervos. Y quiero decirte hoy que si Dios te va a usar, primero Él tiene que limpiarte. Primero Él tiene que purificarte. Pastor, usted me está diciendo que yo estoy impuro, sucio, pero también te estoy diciendo que no hay nada que Él no pueda limpiar. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque muchas veces nosotros provocamos las impurezas en nuestra vida, nosotros. Y otras veces albergamos impurezas de nuestro pasado y nos aferramos a ellas tan fuerte que no permitimos que Dios obre. Porque entendemos que se va a acabar el mundo si yo me desprendo de eso. Entonces, volvemos a ese punto en un momento. Versículos 7 y 8 del mismo número. En el versículo 7 y 8, él le da las instrucciones de cómo él tiene que limpiarse, cómo tiene que mandarlo a limpiar. Era un método que Dios le estaba dando, no era un método de hombre. Y por lo tanto, Moisés tenía que hacerlo exactamente como Dios le indicaba.
Versículo dice, así harás para purificarlos. Rocía sobre ellos agua de expiación y haz pasar la navaja por todo su cuerpo. Si usted lee Levítico, que es donde se especifica todo el tratamiento que debían de tener los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los sacerdotes no podían tener un pelo en su cuerpo. Aquí. No podían tener ni siquiera un hilo que se les saliera de la ropa. Cualquier ápice de imperfección iba a provocar que fueran consumidos en la presencia. No, pero pastora, pero que eso fue que cuando yo salí de mi casa, se me pegué de la puerta y se me fue. La palabra dice, inclusive, que si ese sacerdote tenía una hija que había tenido alguna falta, eso iba a ser tomado en cuenta y eran fulminados. Por lo tanto, usted como sacerdote de su casa y sacerdotisa de su casa, usted tiene que procurar que las cosas caminen bien antes de usted venir a querer servir en la casa de Dios. Rocíe sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja por todo su cuerpo. Ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Luego tomarán un becerro con su ofrenda de la mejor harina amasada con aceite y tú tomarás otro becerro para la expiación o sacrificio por el pecado. Pastora, ¿pero quién eran los levitas? Esta prédica está en el canal, en una de las prédicas de José, hay 3. La historia de José está dividida en 3, y específicamente en una de ellas yo les hablo sobre las ramas de Jacob. Y como estamos hablando de levitas, tenemos que decir de dónde vienen los levitas. Leví era uno de los hijos de Jacob. Allá tenemos a Abraham. Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía Abraham. Ok. Abraham tuvo, por recomendación de la sierva que estaba medio desacatada, a Ismael, que no era el hijo de la promesa. Por lo tanto, no era rama fructífera. Luego tuvo a Isaac, que sí fue el hijo de la promesa. De Isaac salen entonces 2 hijos. Esaú, nuestro amiguito, y el otro Jacob, nuestro otro amiguito, que era el ladrón. De lo que tuvieron el pleito, acuérdense que eran mellizos, estaban en la barriga, tenían un show, y entonces estaba el tema de la robadera de la lenteja, del asunto del plato, ven, dame la primogenitura, y usted acortando ese asunto. Pero resulta que Jacob, cuando tuvo el show y el tirijala con el ángel, le descoyunturan aquí y le dicen, ya tú no te vas a llamar Jacob, te llamas Israel. Los redimieron, le borraron su indecencia delante de Dios y le permiten tener 12 hijos. No se sorprenda, cada una de esas que están ahí son las esposas. En esa época era permitido, no se guille. Ya a usted no le toca. ¿Ok? Recuerde que Jacob, el pobre, estaba enamorado de Raquel. Y el papá de Verdugo lo puso a trabajar 7 años y le entregó a Lea. Un trato muy mal hecho, no había nada firmado. En lo que la chava y viene, él tuvo estos 6 hijos con Lea, en lo que el asunto se resolvía hasta que le entregaran a Raquel. ¿Qué pasa? Leví, que es nuestro tema, no se me divaré. Leví es de donde vienen los levitas. Pero ¿qué dice Dios de los levitas? Ah, no, porque son hijos de Jacob, esa gente no hacían nada, esa gente eran todos santos. Mentira del diablo. Si nos vamos, vamos a ver. Según los versículos, esto que yo le entregué ahorita, aquí, ahí, exacto. Esto está registrado, usted lo puede buscar en Génesis 49, versículos 5 al 7, lo que le voy a decir. Dice, le dijo a Jacob, Simeón y Leví son hermanos.
incluso de la misma madre, porque ellos son todos hermanos, pero no eran de la misma madre. En el caso de Simeón y Leví, sí. Simeón y Leví son hermanos. Armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo les apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Necesitaban ser limpiados, sí o no? Pero ¿sabe qué pasa? Que hoy día usted mete la pata y lo crucifican ahí mismo. Nadie quiere limpiarlo a usted. Nadie quiere ir a levantarlo y a purificarlo y a limpiarlo y a sobarlo y a decirle, lo hiciste mal, te comiste tus mocos, pero vamos a ayudarte. ¿Qué fue la misericordia que el Señor está teniendo aquí con nuestro amigo Simeón y nuestro amigo Leví? Continuando entonces. Como lo importante para Dios y el Hijo de Dios en la actualidad no es cómo tú caminas, sino hacia dónde tú caminas. No, no es cómo tú caminas, sino por dónde tú caminas. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La luz y lo que había en ese lavacro que yo le enseñé hace un momento, en este versículo están ubicados juntos. La luz, la limpieza y la purificación. Por lo tanto, cuando tú caminas en luz, tú vas a poder ver las imperfecciones en tu vida. Nadie te la tiene que señalar. Nadie te tiene que decir, Karina, niña, por favor, tu carácter. ¿No? ¿Alguien te ha dicho algún día eso aquí? No. Karina llegaba sola dando gritos, pastor, y de verdad tengo que perdonar, pastora. Pero eso era un trato de Dios y ella. Entonces, cuando tú caminas en luz, esa luz se hace como si fuera el reflector del play y te deja ver todo lo que tú tienes que no le agrada a Dios. Siempre y cuando sea la luz de Dios. Y entonces cuando tú llegas al proceso de limpiar y de ser purificado, entonces tú comienzas a ponerte a cuenta con Dios, comienzas a confesar, metí la pata, lo hice mal, hablé mal de Héctor, metí en un lío a Madeline, le hice algo a Gustavo que él ni se ha enterado todavía, pero Dios mío, perdóname. Comienzan a salir los macos que tú tenías guardado ahí porque te sometiste a la luz admirable y al proceso de limpieza y de purificación. Entonces, yo espero que usted vaya conmigo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Perfecto. Entonces, vámonos a fijar ahora en los 4 procesos que describía ahorita el versículo de la limpieza y de la purificación. Cuando yo dé un examen, yo espero que usted sepa todo lo que yo estoy diciendo aquí y tenga los versículos anotados. Primer paso, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Rocía sobre ellos. O sea, eso no era de que, mira, párate ahí y lávate tú solo, donde tú consideres que tú tienes un sucio. Donde tú entiendas que tú tienes un lado que se te descarrió, pásate un pañito por ahí. El sacerdote y el sumo sacerdote era que tenían que cogerlo a usted y lavarlo. Por lo tanto, la ropa sucia suya no vaya donde un hermano a lavarla, venga donde el pastor y la pastora, que son los que van a guardar su desnudez. No todo el mundo está en actitud ni en capacidad de manejar las situaciones que usted está viviendo. Evítese problemas mayores. Rocía sobre ellos el agua de la expiación. ¿Qué sucedió
¿Quién se acuerda? Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero yo lo voy a ligar siempre con el Nuevo Testamento. Si nos vamos a Juan 13:8, nuestro amigo Pedro cometió ese error, o por lo menos intentó cometerlo, porque él no aceptó ser lavado. Él no aceptó que le corrigieran sus errores. Él no aceptó el acto de corrección y de lavamiento que Jesús quería hacer con él. Juan 13:8 dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si tú sigues en tu desorden, si tú sigues haciendo lo que te da la gana en el altar, no tienes parte. Aterrícelo a este momento. Indira Sí, versión 2022. Detrás de lo malo. Si usted no se deja limpiar de sus mañas que trae del mundo, discúlpeme, pero en este altar no vuelve a pisar. Por eso el altar hoy solamente estoy yo. No vuelve a pisar. Y lo que usted cree que yo no lo sé, el Espíritu Santo es chivatísimo. Lo que usted crea que está haciendo, como decía mi mamá, como la candelita de basurero, sepa que el Espíritu Santo me tiene amor. Y yo no le voy a prestar el altar bajo ninguna circunstancia, porque lo que usted porta es lo que usted va a impartir. ¿Qué otra cosa quería decirle Jesús a Pedro cuando le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo? Eso significa que no tendría ni comunión, ni compañerismo. Pero pastora, ¿cómo es posible? Pero él había dicho que sobre ti edificaré mi iglesia. Lo soltó en banda tan rápido por no dejarse lavar los pies. Un acto de desobediencia y de rebeldía. De altivez y de orgullo, que era lo que primaba en Pedro. Y por eso había que hacer una transformación desde adentro. No era por otra cosa. Simplemente, ¿cómo tú te vas a poner eso? Pero no. Hay cosas a las que usted tiene que someterse que le van a dejar saber a Dios que usted sí está dispuesto a una transformación. Que usted sí quiere dejar su vieja naturaleza. Entonces, cuando yo vivo en luz, como decía ahorita, yo puedo ver esas cosas que están mal en mi vida y dejo de justificarlas y de excusarlas. Yo sé que lo estoy haciendo mal. Yo sé que yo estoy poniéndole traba a la gente. Yo sé que yo estoy siendo de piedra de tropiezo para una persona. Yo sé que yo estoy contaminando a tal persona con lo que estoy diciendo. Yo sé que estoy contaminando con mis gestos. Yo sé que estoy contaminando con mis actitudes. Por lo tanto, la luz que me está revelando eso, ahora me permite buscar ayuda para ser lavado y purificado. ¿Qué yo debo hacer entonces? Dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí o no? ¿Debo seguir con una mochila cargando la culpa? ¿No? El Señor sigue limpiándonos a todos de todo pecado a medida que nosotros nos ponemos a cuenta y confesamos lo que hemos hecho. Pastora, yo tengo que pararme en la congregación. No, yo no creo con esas congregaciones que tienen que parar de decir, por mi culpa, por mi gran culpa, porque yo le hice tal cosa a Pedro y yo, qué sé yo cuánto, y le dije a Julie. Ese de eso. Eso es humillar a la gente y pasar vergüenza. Usted tiene que humillarse delante de Dios única y exclusivamente, no delante de los otros. Usted se acerca y nos ponemos a cuenta con Dios y entramos en un plan de limpieza y de purificación. Pero tú tienes que primero admitirlo. Usted tiene primero que reconocerlo. Si nos vamos al capítulo 9, a ver, yo lo voy a decir desde aquí. El mismo Juan 1, primera de Juan 1, versículos al 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es muy importante que tú lo entiendas, porque esto es exclusivamente para todo el que cree en la redención. Si tú quieres servir a Dios,
tú tienes que confesar lo que has hecho. No, pero que eso entre Dios y yo. Tú sabías que hay cosas que hasta que tú no las verbalices, dice la palabra, cuando callé, se corroyeron mis huesos. Hay cosas que te están comiendo la vida por dentro. Hay cosas que no te dejan dormir porque tú no has podido hablarlas correctamente. Hay cosas que te tienen a ti con un dolor en el estómago, con una úlcera, porque tú no has sido capaz de sincerarte y buscar ayuda. Hay cosas que te tienen, que se te está cayendo el pelo y tú ni siquiera sabes por qué. Y eso es el mismo espíritu contristado dentro de ti, a gritos, pidiéndote que pidas ayuda. El altar de bronce, como decía ahorita, y ahora quiero graficarlo, representa la cruz. Acuérdense que en ese momento ellos no tenían a Jesús. ¿Ok? Todo lo que había en el tabernáculo es sombra y ensayo de Cristo. Y ese es el lugar donde el pecador acudía a Dios para recibir la salvación. Para que usted vea. En el lavacro en la pila que vimos ahorita, es el lugar donde el creyente viene a ser purificado y aquí entonces traía sus ofrendas. El segundo paso para la purificación es haz pasar navaja sobre todo tu cuerpo. Si nos vamos a Hebreo, al libro de Hebreos 4:12, hablamos un poquito más del tema. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, señores, puede penetrar hasta lo más íntimo de tu vida y encontrar allí cosas malas, putrefactas, difíciles de admitir, que incluso tú mismo, tu consciente y tu inconsciente han bloqueado. Cosas que tú ni siquiera sabes que existen o que existieron en tu vida. Cuando yo empecé el proceso de sanidad, yo comencé a tener recuerdos desde los 3 años. Y comencé a entender muchas cosas de por qué yo tenía temores a la oscuridad, a que me dejaran sola, a las personas. O sea, una serie de cosas que yo tuve que comenzar a trabajar porque literal el Espíritu traía a mi vida una película. Cuando tú te sometes al proceso de limpieza y de purificación del Espíritu Santo, es imposible que tú te quedes igual. Y es la misma razón por la que ahorita en el versículo de 1 de Juan 7 decía, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, figurativamente hablando, nosotros necesitamos esa navaja muy afilada sobre nosotros. Para que no vayan a pensar que ahora yo lo voy a mandar a todo a afeitarse, que tienen que comprar un par de docenas para que ahora rostizarse. No, esa no es la idea. Pedro, olvídate. ¿Cómo se va a hacer, Manuel? No queremos situación. O te pregunto, ¿tú te crees que tú no tienes ninguna mancha? ¿Tú te crees que tú no tienes ninguna cola que te pisen? ¿Tú te crees que tú estás purito, santico, santica? Porque es muy bueno venir a dar querella de otro, pero tú te fijaste en tus situaciones primero. Todos pecamos, solamente que de forma diferente. No, que el pecado grande y chiquito no existe, es pecado y se acabó. Entonces, lo que
nos corresponde en este segundo paso es tener la navaja bien afilada en la mano y comenzar a pasarla por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro espíritu. La Biblia es luz, pero también es una navaja muy, muy cortante. El tercer paso dice, y lavarán sus vestidos. No es que usted va a venir allá afuera y yo voy a poner una manguera para lavarlo. Olvídese de eso. El vestido en este versículo habla de tus hábitos. Habla de lo que tú acostumbras a hacer todos los días. A eso se le llama tu vestido. Tu estilo de vida, la forma en la que hablas, la forma incluso en la que te vistes, en la que te comportas, lo que te dice, lo que la gente ve afuera. Entonces, eso necesita ser lavado. Necesitas lavar tus vestiduras. Porque nosotros tenemos 1.000.000 más 2 hábitos de lo que tú y yo tenemos que separarnos. De lo que tú y yo tenemos que comenzar a renunciar desde hoy. Porque incluso le son piedra de tropiezo a mucha gente que te está mirando. La gente se pregunta, Dios mío, pero ¿y es verdad que es cristiana? Fuera de tu ropa, fuera de lo que sea, porque ya hay gente que sabe que el cristiano se peina, se maquilla, se arregla, se baña. Fuera de eso, la gente se pregunta, ¿y de verdad? ¿Y de verdad esa niña es cristiana? Y cuarto paso, dice, tomarás otro becerro para expiación o sacrificio por el pecado. Tú necesitabas un becerro para el holocausto y para la ofrenda de cereales correspondiente y otro becerro para la ofrenda por el pecado. Y acuérdate que tenía que ser lo mejor de lo que tú tenías. ¿Ok? Vamos a conocer brevemente los tipos de ofrenda para que usted lo sepa. Porque esto es importante cada vez que hablamos, hagamos holocausto delante del Señor, ofrenda agradable al Señor. Estos son los 4 tipos de ofrenda. Número 1. El primer tipo de ofrenda era el holocausto, según dice Levítico 11, por ahí. Se debía a ganado vacuno, u ovino, tórtolas, palomas, y esas eran ofrendas de consagración. Gracias a Dios que hoy no tenemos que bregar con nada de eso, porque yo no me imagino teniendo que venir por un buey por esa escalera. Gracias a Dios. Claro, porque sí, y ahora te voy a decir por qué. La ofrenda del holocausto nos habla de quién es Él para ti. Por eso siempre les hablo de lo que tú viniste a traer. Cuando tú ves una gente que estamos en el tiempo de adoración y esto se está cayendo, usted está sentado, cabeceando, durmiéndose, usted no tiene nada que traerle a Dios. Usted está seco. El holocausto de tu alabanza, de tu adoración, es lo más grande que tú vienes a ofrecerle a Dios. Por lo tanto, era la ofrenda más fuerte que tenía, con la que tú tenías que llegar. Se trataba de Él. Tu mejor oveja, tu mejor buey, lo mejor. Y aquí hay gente que a lo mejor quizá un día trae una hormiga. La ofrenda de oblación, que es la ofrenda de cereales, la que ustedes conocen que utilizamos siempre para el tiempo de Nisan, de las primicias, está en Levítico 2 y nos habla de la flor de la harina, el aceite, el incienso, la sal, pero sin levadura o miel, que era como normalmente se comía. Y eso habla de la ofrenda y de su perfección, de lo implacable que es Él en justicia. Están las ofrendas de paz registradas en Levítico 31, que tú la traías también con ganado vacuno, ovejas, cabra, y eran ofrecidas como acción de gracia.
Siempre ustedes me oyen diciéndole que vengan con un corazón agradecido, derramen su corazón, todos tienen por qué agradecer. Pero es que yo no tengo que estar diciéndole eso a usted, cristiano. Usted respiró esta mañana por pura misericordia. Eso es una razón más que suficiente para usted dar gracias. La ofrenda de paz nos habla del hecho de que Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios mediante esa sangre que Él derramó en la cruz. Señores, no fue culé, fue sangre. ¿Qué valor tiene para usted ese sacrificio? ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor, Señor, transpórtame a ese lugar? Llévame, yo quiero escuchar tus gemidos, yo quiero escuchar tu soledad, yo quiero escuchar el desamparo que tú como ser humano tú sentías en ese momento. Hágalo y su adoración jamás vuelve a ser igual. Jamás vuelve a ser igual. Mientras usted no tenga la capacidad de adorar, sabiendo que el agradecimiento es mayor que la situación que usted vive, su adoración siempre va a ser pobre, va a ser de un mendigo que siempre viene a pedir. Un adorador no viene a pedir a la iglesia. La siguiente ofrenda es la ofrenda del pecado. Está en Levíticos 4 y 5. Y nos habla de lo que Él ya hizo por ti. Y si tú las sumas, te das cuenta que hoy día tú no tienes que traer ningún animal, que no tenemos un altar de bronce allá adelante. Pero sí tenemos un cielo de bronce donde se quedan todas tus peticiones cuando tú no estás a cuenta con Dios. Donde se quedan todas tus oraciones y donde son libradas todas las batallas, todas las guerras en las que tú no tienes ningún tipo de participación, a menos que seas hallado en justicia. Que tu caminar sea de una persona justa. Pastora, ¿cómo son la gente justa? ¿Alguien me dice cómo son la gente justa? ¿Alguien tiene idea de qué es una persona justa? Que camina bajo el diseño de Dios. ¿Y cuál será el diseño de Dios? Bien. Y entonces, si es todo lo bueno, es lo que Él dice que yo tengo que hacer y caminar donde Él dice yo tengo que caminar. Me voy a Gálatas 5, 22. Dice, el fruto del Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando usted camina en el fruto y las manifestaciones del fruto, usted está caminando en justicia. Pastora, ¿cómo yo sé si yo estoy caminando en justicia? Cuando usted, según Gálatas 5, versículo 19, comienza a caminar en obras que no son del espíritu, como la inmoralidad sexual, masturbación, pornografía, erotismo, etcétera, etcétera, etcétera. Impureza y libertinaje, idolatría de personas, cosas, animales, brujería. Y la brujería no solamente se practica con el cachimbo, con el que sé yo qué, la brujería es oraciones contrarias, el ocultismo, son muchas otras cosas. Cuando usted anda con odio, cuando usted anda con un pleito eternamente, usted no sabe callarse su boca. Cuando usted cela, eso es una obra de la carne. No me diga que usted anda en el espíritu si usted cela, porque quiere decir que usted no tiene revelación. Iras, rivalidades, gente que anda todo el tiempo con un tira y jala, gente que siempre tiene algo que decir de otro.
gente que siempre ve a otro como un problema, pero no ve su propio problema, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgía y otras cosas como esas. Entonces, eso es, no caminar en nada de eso, es caminar en justicia. En otras palabras, todo el proceso de que yo les acabo de explicar a ustedes tiene que verse reflejado en la persona de Cristo. Todo lo que yo les he hablado, que se da solamente en los atrios, yo no he hablado nada de lo que sucede dentro del tabernáculo. Todo esto es sombra de Cristo, de su crucifixión, de lo que Él pagó, de su precio, de su dolor y de cuál es tu posición delante de Él antes de tu pisar un altar. ¿Cuál es el proceso que tú debes de someterte antes de tu pisar un altar? Si nos vamos al versículo 9 al 11, dice: harás que los levitas se acerquen al tabernáculo o tienda de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando hayas acercado a los levitas a la presencia del Señor, pondrás los hijos de Israel sobre sus manos sobre los levitas. Entonces presentará Aarón a los levitas delante del Señor como ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio del Señor. Señoras y señores, estamos todos aquí reunidos para que usted sepa que nosotros podemos tener muchas ganas de servir al Señor. Usted puede saber que usted tiene llamamiento en el altar, puede desempeñarse como el amigo del cono naranja que está allá arriba en el parqueo, como adorador, como predicador, como danzor, como quien sirve el agua, como usted entienda. Pero nosotros jamás vamos a ser efectivos hasta que nuestra manera de vivir esté acorde a la luz de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos mirarnos ante ese reflector. David, la gente siempre pregunta, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios si David pecaba tanto? Pero David tenía una capacidad de arrepentimiento, no de remordimiento, de arrepentimiento. Y una de sus oraciones en juidero, porque yo le llamo así, era el juidero de David, era: Señor, examíname y límpiame con hisopo. Si Dios lo examina a usted hoy con su lupa, con su luz, y comienza a limpiarle con hisopo, ¿qué usted se cree que le va a llevar? ¿Cuánto hisopo se llevaría? Tenemos que ser honestos, esto no es relajo, esto es serio. O sea, es un tema muy personal, pero usted tiene que ser lo suficientemente honesto como para decir: Señor, yo necesito tu ayuda, porque soy yo mismo que estoy siendo obstáculo de tu gloria en mi vida. Necesitamos que el Señor nos ilumine y nosotros podamos vernos, como dice la palabra, como si fuera en un espejo. Como si fuera un espejo, que se nos proyecte nuestra imagen real, no la que yo quiero reflejar en las redes, no la que yo quiero que mi gente del trabajo vea, no la que yo quiero que mi mamá crea, pero yo en mi habitación soy otra cosa, no la que yo quiero que mi papá crea, pero yo en el colegio estoy haciendo y deshaciendo, o en la universidad. No, yo quiero ver lo que Dios ve de mí.
Yo quiero ver cómo Él me ve a mí, para yo dejar de justificarme, para yo dejar de seguir haciendo daño a otros. Porque aunque usted no lo crea, todo lo que usted le está haciendo no solamente lo afecta a usted, está afectando su entorno. Y solo así vas a ser capaz de tú conocer tus fallos, tus fracasos, y poder confesar con tu boca qué es lo que ha estado impidiendo tu crecimiento, qué es lo que ha estado impidiendo que tú testifiques de un Dios vivo. Pero es verdad, pero esa persona tiene 15 años del evangelio y yo, en serio, pues yo nunca he visto un cambio en esa persona. A mí no me hable de evangelio si usted no se ha transformado. El evangelio le está pasando por aquí. La palabra es más cortante que una espada de doble filo. Por lo tanto, si usted está tan siquiera leyendo la palabra, hace rato que se lo hubieran pegado par de trompones y par de galletas. Pero a lo mejor usted solamente se limita a Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya. No hay nada que hacer. Nosotros necesitamos velar, necesitamos vigilar y con la ayuda de Dios poder controlar y desechar esos hábitos. Controlar y desechar. Hay cosas que se escapan completamente de tu control. Y solamente con su ayuda. Y Daniel y yo teníamos una conversación ayer sobre las adicciones. Y yo le decía, lo que pasa con la gente adicta a los estupefacientes, que la gente no puedo consumir, y andan como con más cuidado, a diferencia del alcohólico, que la gente no le tiene tanto cuidado. La gente cree que hay diferencia, pero las adicciones son lo mismo. Tú no puedes exponer a un adicto a situaciones vulnerables. Por lo tanto, si tú traes tus adicciones que no se ven y tú no las expones a la luz de Cristo, ninguno de nosotros te va a poder ayudar. Si tú sigues viniendo a la casa de Dios sin ser honesto con lo que te habita, con lo que te persigue, con lo que te despierta en la noche, nadie te va a poder ayudar. Porque Dios no viola voluntades. Dios no va a violentarte a ti a menos que tu propósito esté en juego. Es muy triste que mucha gente ha permitido que sus hábitos y su forma de vida malogren el propósito de Dios sobre su vida. Y tú te preguntas, ¿y qué fue lo que pasó? Pero iba bien, ¿qué fue? Un solo golpe de las tinieblas malogra un propósito, detiene un propósito, estanca un propósito. Y esa es la idea. Esa es la idea. Que se detenga lo que tú tienes de parte de Dios. Y la verdad es que todo lo que tú y yo somos y tenemos tiene que someterse al proceso de purificación de Dios, que está fundamentado única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Únicamente. Y lo primero que tienes que hacer es reconocer. Si nos vamos al siguiente versículo, voy a saltar porque lo otro no es relevante en este momento. El versículo 14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. ¿Quiénes eran los levitas al principio cuando hablamos? Eran malos, no, pero eran malos. Tenían un problema serio, asesinos. Y luego de haber hecho este proceso, el Señor le dice, son míos, porque ya yo los limpié.
Es lo mismo que Dios te dice a ti hoy. Toda palabra ociosa, toda palabra de maldición, toda palabra de muerte, toda palabra que haya cauterizado tu propósito y el plan de Dios sobre tu vida, tiene hoy orden de salida de tu consciente, de tu inconsciente y de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Se pagó sangre preciosa por tu salvación. Se pagó un precio muy alto por tu salvación. No tienes por qué seguir encarcelado ni cautivo a causa de esas palabras. Yo desautorizo en este día toda palabra que tú has dicho sobre tus hijos que ha mitigado y ha malogrado su proceso dentro de Dios. Actitudes que tú tienes en contra de tus hijos por las obras de la carne que posees tú, en las que estás caminando, que han detenido el crecimiento de tus hijos en la obra de Dios. Acciones irresponsables que como padres y madres has cometido y que han retardado el cumplimiento de la palabra de Dios sobre la vida de tus hijos. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Tus hijos son un préstamo. Tú simplemente eres un administrador y te van a pedir cuenta de lo que hiciste con tus hijos, de lo que estás haciendo con tus hijos, de dónde se encuentran tus hijos en este momento que no le están sirviendo a Dios. Le vas a dar cuenta. Y no se trata de remordimiento ni se trata de un espíritu de culpa. Se trata de responsabilidad. ¿O acaso eres tú mismo o tú misma que los tienes alejados de la presencia? Versículo 19, y sigo saltándome cosas irrelevantes dentro de este proceso. Yo he dado a los levitas como un don, óyeme bien, comenzando siendo malditos, asesinos. Y en el 19 dice, yo he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, obteniendo el perdón del Señor para ellos y no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Sí, esos que fueron asesinos. Sí, esos que faltaron delante de Dios, pero que en el lugar correcto van a ser levantados, tomados de la mano, limpiados y purificados, no señalados ni criticados. Nuestro servicio al Señor no se apoya en normas ni leyes. Esa no es la manera en que aquí se sirve al Señor. Nosotros le servimos al Señor porque le amamos desesperadamente, porque estamos en una relación con Él. Y quien está en una relación, la cultiva, la cosecha, la alimenta todos los días. No es un asunto de una vez a la semana. No me digas que tú vas a venir aquí a pararte al altar de Dios sin tener una relación con Dios, sin dar testimonio de Dios en tu vida. Cuando Dios llega a una vida, usted tiene que florecer su testimonio, porque en base a ese florecimiento de su testimonio es que Él va a ser a través de usted y otros van a venir a través de eso. Cuán maravilloso es saber que tú y yo, a partir de hoy, le vamos a servir a Dios porque le amamos, no porque me obligan, no porque me toca, sino porque yo amo a Dios. Yo amo a Dios y no puedo estar fuera de su presencia sirviéndole. No importa si me toca ponerle la mano a la cámara y ya. No me importa dónde me pongan, yo quiero servir con excelencia. Yo quiero que te quede claro. Aquí nadie va a venir a servir a Dios ni para que le vean,
ni para que le vean la ropita, ni lo bien que canta, ni lo bien que hace, nada, es por amor. No por otra cosa. Inmediatamente me sean revelados intenciones y motivaciones incorrectas, usted va a ser sentado. Se acabó, yo no tengo que pedirle permiso a usted. Saltando rápidamente al versículo 24 al 26 dice, los levitas de 25 años para arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años dejarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. ¿Cuántos de aquí son mayores de 25 años? Usted sabe que si no viviéramos en la gracia, ya usted no pudiera servirle al Señor. Ya usted y yo estaríamos aquí solamente para decirle bienvenido, bienvenido, bienvenido. Es todo lo que nosotros haríamos. Recogiendo la basura del pasillo, diciendo a la gente buenos días, etc. Usted y yo estamos ya desechados según la ley. Por eso le dije que lo que nosotros hacemos en el día de hoy solamente es por amor a Él y por gracia. A los levitas solo le era permitido servir hasta que tuvieran 25 años cumplidos. Si usted se busca el capítulo 4 de Números, usted se va a dar cuenta que los levitas, y le quise hacer un gráfico aquí, los levitas no podían entrar en servicio sacerdotal hasta que no tuvieran 30 años. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Lo segundo que tiene que saber es que los sacerdotes ejercían de los 30 a los 50. O sea que aquí hay gente que ya tiene la hora que se le está acabando, según lo que dice ahí la Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el tercer grupo, los levitas que realizaban actividades relacionadas con el tabernáculo, instalándolo, desarmándolo. Porque todo eso que usted vio era una tienda, una carpa. Eso había que instalarlo, nos quedamos aquí un tiempo y movemos todo eso a otro sitio, lo instalamos de nuevo y hacemos el ejercicio otra vez desde cero. Gracias, Señor, por nuestra casa aquí atrás. Y entonces ellos hacían todo eso y estaban entre los 25 y los 50 años. En el capítulo 1 de Números, versículo 3, usted puede leer que dice que en esa época se hizo un censo y que los únicos que contaban eran los que tenían 20 años en adelante. Por lo tanto, lo de menos de 20 años, ya usted sabe, que era pila de gente, pero no se tomaba en cuenta como adulto. ¿Ok? Entonces, y esto hace surgir la edad en la que la palabra no era adulto, era responsable. Si nosotros vamos al capítulo 14, y aquí yo quiero que usted entre conmigo a lo que quiero decirle, al capítulo 14 de Números, versículo 29, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 para arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Qué es la murmuración para usted? ¿Un acto de qué? Desleal, ¿qué más? ¿Qué más? Ofensa a Dios, ¿qué más? Tropiezo, ¿qué más? Desobediencia, ¿qué más me dice? ¿Qué? Deshonesto, ¿qué más es la murmuración? De desamor, muy bien. Desleal, ¿quién más? Desamigable. No amar al prójimo, vamos a ver. Irrespeto. Bajeza, muy bien. ¿Quién más me dice?
No han llegado a la palabra. Deshonra. Son sinónimos, pero quiero saber un acto de qué. ¿Atado a qué? Asesinato. Desobediencia. ¿Quién más? Hay algo que no lo han dicho. Falta de amor. Vamos a ver. Falta de respeto. ¿Qué más? No discernimiento. Envidia, dicen aquí. Señores, disensión. La murmuración principalmente es un acto de inmadurez. Todo el que manifiesta obras de la carne es un inmaduro. Es un inmaduro porque no pasa el tiempo suficiente con el Señor y tiene tiempo para hacer otras cosas. Pierde el tiempo en otras cosas. Quien anda en chisme, murmuración, disensión, envidia, herejía, celo, es una persona inmadura. Una persona que no ha permitido que Dios obre a través de sí. Por lo tanto, si lo llevamos a lo que acabamos de leer aquí, no los tomaban en cuenta hasta que no tenían 20 años en adelante, porque no tenían una actitud responsable. Por lo tanto, una persona que tiene estas actitudes es tomado por irresponsable en la palabra, es un inmaduro espiritual. Y si se comporta como tal, no se le pueden dar responsabilidades en el altar. ¿Entiende la analogía que le estoy llevando? 20 años en esa época era la edad de la responsabilidad. Porque el muchacho que tenía 19 años, la muchacha que tenía 19 años, se le permitía entrar a la tierra prometida. Pero el que tenía 20, que había murmurado, tenía que morir en el desierto. A lo mejor lo que se llamaban era meses. Y ya lo dejaban perecer ahí. Entonces, yo quiero invitarte hoy a escuchar esta canción. Recuerden quién era Leví, ¿verdad? ¿Recuerdan quién era Leví? Y Leví, los hijos de Leví, que era lo que el Señor estaba tratando de limpiar y purificar, habían cometido errores que vieron a quién cometiendo, a su papá. Todo lo que corre por la cabeza desciende por la vestidura. Pero ¿y por qué mis hijos son así? En algún momento hiciste algo que fue más pronunciado que lo que tú gallareteas en tu casa. En algún momento perdiste la rienda de poner los lineamientos correctos de lo que en tu casa se debe hacer. En algún momento aceptaste eso que se hizo y se volvió un hábito que malogró el propósito.